¿Sabían que cuando envejecemos, una de las primeras partes de nuestro cuerpo que muestra signos de debilidad son las piernas? No los brazos ni la espalda. Así es, las piernas se debilitan primero y esto provoca mucho más que una sensación de cansancio o lentitud. Hace que se pierda la independencia. Imagina ser incapaz de subir las escaleras de tu propia casa, tener que hacer mucho esfuerzo para levantarte de la silla, caminar en el jardín o lo peor, perder el equilibrio, caerte, lastimarte los huesos y cambiar tu vida para siempre. Pero hay muy buenas noticias, esto no tiene por qué ocurrir. Fíjate, tus piernas funcionan de manera similar a los cimientos de una casa. Cuando los cimientos son firmes, todo lo demás permanece estable. Y ahora me gustaría compartir con ustedes 3 alimentos que mantendrán tus piernas fuertes, flexibles y listas para llevarte a donde vos quieras. Y al final les mostraré cómo obtener de manera natural las mejores vitaminas y minerales que tus piernas necesitan. Son alimentos básicos y de bajo costo que puedes incorporar en tu dieta de manera muy sencilla. Y te aseguro que si sigues mis consejos notarás una gran diferencia en pocas semanas. Y se pone mejor aún, estos ingredientes no solamente fortalecen a tus piernas, sino que también benefician la salud de tu cerebro, intestino y corazón. Pero, ¿por qué se desvanecen primero las piernas? A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta un proceso conocido como sarcopenia, que es una reducción normal de la fuerza y masa muscular. A partir de los 40 años, se pierde alrededor de 1% de la masa muscular al año. Al llegar a los 60, esta cifra se puede duplicar en algunos casos. Muchas personas no notan que las piernas son las primeras en sufrir este impacto porque son los músculos más grandes, fuertes y activos de nuestro cuerpo. Con el envejecimiento se agravan situaciones como falta de ejercicio, problemas de circulación, cambios hormonales y deficiencias en la alimentación como falta de proteínas y vitaminas. Todo esto provoca que los músculos grandes de las piernas pierdan fuerza primero y sin que lo notes. En ese momento aparecen síntomas como la sensación de que las piernas pesan un poco más al caminar cuesta arriba o que necesitas agarrarte de una baranda para estabilizarte. En algunos casos pueden haber calambres muy dolorosos, pero a medida que pasa el tiempo, los cambios se hacen más graves, la fatiga aumenta y se pierde la libertad. Trabajar en el jardín, bailar o perseguir a los nietos son actividades que antes parecían sencillas. Pero aquí hay algo que es aún peor. Los estudios muestran que unas piernas débiles están directamente relacionadas a mayor riesgo de caídas. Y para los ancianos, una sola caída puede significar meses de recuperación o aún peor. De hecho, las caídas son una de las principales causas de muerte entre las personas mayores de 65 años. Pero ahora vienen las buenas noticias. Les revelaré 3 poderosas comidas que ayudan a mantener las piernas fuertes, flexibles y sanas por muchos años. Número 1. Pescados grasos. Son constructores naturales de músculo. Los pescados grasos, como el salmón, atún, caballa, sardina, se encuentran entre las dietas más efectivas para mantener las piernas sanas, fuertes y mantener la movilidad a medida que envejeces. Esto es lo que hace que estos pescados sean tan buenos. Están repletos de ácidos grasos omega 3 y no se trata de cualquier tipo de grasa. Son las grasas buenas que nuestro cuerpo no puede producir por sí mismo, pero que necesita para funcionar correctamente. Cuando no lo consumimos, rápidamente sufrimos deficiencia de este nutriente, lo cual es muy común después de los 50 años. Los omega 3 actúan como un aceite para los músculos y las articulaciones. Ayudan a reducir la inflamación, que es una de las principales causas de rigidez muscular y dolores articulares que ocurren con el pasar de la edad. Este nutriente también acelera la recuperación muscular. Entonces, si has salido a caminar, hiciste algún esfuerzo o simplemente te estás moviendo dentro de tu casa, los omega 3 ayudan a reparar y fortalecer los músculos. Pero eso no es todo. Los pescados grasos
también contienen un alto contenido de proteínas que se utilizan para crear músculos. Cada vez que comes salmón o atún, estás proporcionando a tu cuerpo lo que realmente necesita para desarrollar y reparar los músculos de tus piernas. Imagina que almuerzas un trozo de salmón a la plancha. En una sola ración obtendrás más de 20 gramos de proteínas, una dosis muy saludable de omega 3 y vitaminas esenciales como la vitamina D. Es como un triple estímulo para la salud de tus piernas en una sola comida. Y aquí viene lo mejor. Incorporar pescados grasos en tu alimentación es muy sencillo. Puedes cocinar el pescado fresco a la plancha o al horno con un toque de limón y hierbas aromáticas. Al final de la cocción puedes agregarle un poquito de cúrcuma en polvo con pimienta negra para potenciar aún más sus efectos antiinflamatorios. Otra opción es preparar una ensalada rápida con hojas verdes, tomate, atún o sardinas y comerlo con una tostada de pan integral. Ahora, si el pescado no es lo tuyo, hay otras formas de obtener omega 3 de forma natural. Las fuentes naturales como las semillas de lino, chía y las nueces son excelentes opciones. O puedes tomar un suplemento de aceite de pescado todos los días para garantizar que tu cuerpo reciba los nutrientes que necesita. Entonces, esto es lo más importante. Cada vez que consumes alimentos con omega 3, estás haciendo grandes cosas por tus piernas. Estás invirtiendo en tu fuerza, libertad y capacidad de vivir tu vida como mejor te parezca. Bien, pasemos al siguiente alimento fantástico para tus piernas: los huevos. Pero no basta con comerlos de cualquier forma. Debes conocer sus secretos medicinales. Los huevos son una de las fuentes de proteína de alta calidad más completa y saludable que existe. Ayudan a fortalecer los músculos y potenciar la resistencia, sobre todo después de los 50 años. Además de proteínas, los huevos contienen vitamina D, que favorece una mejor salud de huesos y articulaciones al facilitar la absorción de calcio en el intestino. También contiene nutrientes claves como la colina, que ayuda a mantener la salud de las neuronas que regulan el movimiento, y el selenio, un antioxidante que previene el daño muscular que puede ocurrir con la edad. Aquí van unos secretos para obtener todos estos beneficios. La mejor forma de consumir huevo es hervirlo por 11 a 12 minutos. De esta forma, los nutrientes se absorben mejor y deben ser consumidos 2 a 3 huevos diarios, con yema y todo. Antiguamente se pensaba que este alimento tan noble podría aumentar el colesterol, pero hoy en día sabemos que esto es falso. De hecho, comer esta cantidad de huevo todos los días protege las arterias, el cerebro y el corazón. Y si consiguen huevos de campo, mejor aún, porque contienen más vitaminas y nutrientes que los huevos comunes. Enseguida te contaré un grupo alimenticio que contiene minerales importantísimos, como potasio, magnesio, hierro, los cuales son vitales para la salud de tus piernas. Pero déjame compartir ahora el alimento número 3 de nuestra lista: productos lácteos fermentados, como el yogur. Estos productos no son solamente deliciosos, sino también vitales para la salud y fuerza de tus piernas. Además de contener nutrientes esenciales como proteínas de alta calidad y calcio, son considerados alimentos funcionales. En breve te contaré de qué se trata este beneficio extra del yogur, pero empecemos por las proteínas que contiene, que son el elemento fundamental en la construcción muscular. Cada vez que nos movemos, ya sea ponernos de pie, caminar o subir escaleras, pueden producirse desgarros microscópicos en los músculos sin que lo notemos. El cuerpo utiliza las proteínas para reparar estos desgarros, haciendo que los músculos sean más fuertes y resistentes. Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo pierde la eficacia en la construcción y el mantenimiento de los músculos. Por eso es esencial ingerir una adecuada cantidad de proteínas todos los días. Y deben ser de buena calidad, como las del yogur, si es que queremos mantenernos activos e independientes. El yogur es una de las fuentes de proteínas más nutritivas que existe. ¿Sabías que el yogur griego contiene casi 20 gramos de proteínas en una sola porción?
Esto es una excelente cantidad para una sola tomada. Por eso el yogur griego es el favorito de los expertos en nutrición. Si no lo consigues, el yogur común también contiene proteínas, aunque en menor cantidad que el griego. Pero lo más importante es que sea yogur natural. Mucho cuidado con las imitaciones ultraprocesadas de este alimento, llenas de colorantes, azúcar y espesantes como el almidón. Hablemos ahora del calcio. Mientras las proteínas están destinadas a los músculos, el calcio es esencial para mantener la fuerza y densidad de los huesos. El problema es que a medida que envejecemos, disminuye la capacidad de nuestro cuerpo para absorber este mineral. Por eso es fundamental ingerir una buena cantidad de calcio todos los días. Una taza de yogur puede cubrir un gran porcentaje de las necesidades diarias de este mineral. Puedes comenzar el día desayunando un vaso de yogur griego o yogur común natural con frutas frescas y un puñado de nueces, o agregarle semillas de chía para aportar omega 3. Tus piernas te agradecerán. Y si no te gustan los lácteos o tienes intolerancia a la lactosa, no te preocupes. Hay muchas otras opciones. Muchas leches vegetales, como de almendra o de soja, están enriquecidas con calcio y son una excelente alternativa. Otros alimentos muy ricos en este mineral son los cereales integrales enriquecidos. También las verduras de hojas verdes y, de ser necesario, un suplemento que combine calcio, vitamina D y vitamina K2, fundamentales para que este mineral se absorba correctamente y no se deposite en las arterias. Ahora, ¿recuerdas que te dije que el yogur es un alimento de tipo funcional? Este es un beneficio extra. Quiere decir que contiene probióticos, bacterias y hongos vivos que son muy importantes para mejorar tu microbiota y la salud intestinal. Esto es fundamental para reducir la inflamación en el cuerpo. Por eso es importantísimo que siempre leas en la etiqueta que el yogur que consumes contenga cultivos vivos o bacterias vivas. Si no, es solo una imitación de este producto que carece de todos los beneficios que te mencioné. Les dije 3 alimentos, pero ahora quiero compartir con ustedes un grupo alimenticio que a menudo se pasa por alto, pero que es vitalmente necesario para mantener las piernas fuertes y sanas, porque están llenos de vitaminas y minerales esenciales. Son las verduras de hoja verde. Me refiero a espinaca, col rizada, brócoli y la rúcula. Plantas llenas de color y nutrientes que tanto tus músculos como tus huesos necesitan todos los días. Estas verduras contienen 4 poderosos nutrientes: vitamina K, hierro, potasio y magnesio, que trabajan juntos para fortalecer a tus piernas y ayudarlas a rendir de forma óptima. Además, son excelentes para combatir calambres musculares, retención de líquidos y problemas de circulación. Una excelente opción para incorporar estos nutrientes es tomar todos los días al despertar un vaso de jugo verde, hecho con apio, espinaca, jengibre y una manzana entera, con cáscara y todo. Eso sí, no filtres el jugo, debes tomarlo con todas las fibras que contiene.